Hey, ¿qué tal, queridos Rustasians? Y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Rust. Y antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos los que han visto los videos, a los que los van a ver y a los que han estado comentando que realmente les está gustando esta serie de videos. Realmente, aunque son pocos, es bastante motivante y por supuesto que vamos a seguir subiendo tutoriales sobre Rust. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar ahora sí. Y lo que vamos a ver es la diferencia entre string y str. Y es que antes de comenzar también quiero aclarar dos conceptos importantes que los veremos muy breves aquí, pero los veremos más detallados en un próximo tutorial. O tal vez sean varios tutoriales sobre dicho tema, porque realmente es un tema súper fundamental. Y es el concepto de stack y de heap. Estas dos estructuras son las dos formas en las que Rust almacena nuestros datos. Es decir, internamente ambas guardan información, pero son gestionadas de forma diferente por estas dos estructuras. Por ejemplo, en el stack guardamos información que tiene un tamaño fijo, es decir, que no puede crecer ni decrecer durante la ejecución de nuestro programa. En cambio, en el heap, lo que guardamos es información que puede crecer o puede decrecer durante la ejecución de nuestro programa. Así de breve vamos a ver esos dos conceptos, pero con esto es suficiente para entender el tema de hoy. Entonces, vamos a ver las dos formas que tenemos para crear un string y cuál es su diferencia. Anteriormente ya vimos el tipo de dato string, de hecho se los dejo aquí en una tarjetita por si quieren ir a revisarlo. Pero tenemos otra forma de declarar un string. Ambas, por supuesto, funcionan internamente diferente, entonces estaremos viendo cómo funcionan. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable que se llame saludo. En este caso se va a llamar hola mundo. Esta es la primera y es la forma en la que vimos en un tutorial anterior. Sin embargo, existe otra forma diferente de declarar un string y es la siguiente. Vamos a crear otra variable que se llame saludo1. En este caso ponemos igual y en lugar de ponerle comilla doble, vamos a ponerle string con la S mayúscula, que es una palabra reservada. Ponemos dos puntos de estos dos puntitos doble. También lo estaremos viendo más adelante. Ahorita quiero centrarme en lo que son las diferencias entre estos dos strings. Pero básicamente, para entender esto muy rapidito, es como si estuviéramos accediendo a un método que tiene el objeto string, por así decirlo. Entonces, este tiene un método que es from. Dentro de este método es donde vamos a declarar nuestro nuevo string. Entonces, vamos a ponerle hola mundo. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es imprimirlos. Aquí tenemos nuestros dos print ln. Como podemos ver, de hecho vamos a poner este más arribita. Vamos a ponerlo así. Y como podemos ver, es exactamente lo mismo. Nada más cambió el nombre de la variable. De hecho, si lo imprimimos, ambos imprimen básicamente lo mismo. Pareciera que son iguales, pero internamente Rust los está gestionando de una forma totalmente diferente. Y es que, por ejemplo, aquí vamos a ver una serie de métodos y vamos a ver que dependiendo de cuál es el string que estamos usando, tendrá o no tendrá este método. Es decir, que tronará como chícharo. Entonces, primero lo que vamos a ver es el método .len. Que este método básicamente nos va a devolver la longitud del texto. Entonces, ponemos .len a ambos. Y veamos qué es lo que nos imprime. Nos está imprimiendo 10, que es básicamente la cantidad de caracteres que tiene el string. Como podemos ver, ambos son iguales, por lo tanto, la longitud es la misma. Ahora, el siguiente método que vamos a ver es el método .capacity. Y aquí es donde entra la primera diferencia. ¿Qué es el método .capacity? Este método básicamente nos devuelve la capacidad inicial que tiene nuestra variable. Es decir, que si tiene la habilidad de cambiar, es decir, de crecer o de crecer, o de hacerse más pequeña en el futuro, pues nos dará la capacidad inicial. En este caso sería 10 porque tiene 10 caracteres. Esta capacidad obviamente se va reasignando si, por ejemplo, el string es más grande o más pequeño. Entonces, vamos a ver.
para dejarlo un poquito más claro. Capacity. Vamos a poner .capacity en ambas. Como podemos ver, aquí ya nos está tronando. Nos está diciendo que el método no fue encontrado en el tipo str, que básicamente se refiere a este string de aquí. De hecho, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comentar este de aquí. Vamos a correrlo. Y como podemos ver, aquí nos está devolviendo 10, que básicamente es la capacidad inicial de elementos que puede contener ese string, que son 10 caracteres. Entonces, como podemos ver, en el otro lado truena. De hecho, vamos a comentar esto de acá. Esto nos da un error y truena totalmente como chícharo. Eso es debido a que realmente este string de aquí no puede mutar, no puede cambiar de tamaño, por lo tanto no nos está dando o no podemos usar dicho método. De hecho, un dato importantísimo aquí es que en tiempo de compilación, Rust ya va a saber que esta variable solamente va a poder almacenar este texto. Entonces ese será su valor hasta que nuestro programa deje de ser ejecutado. En cambio, en este caso nosotros podemos mutar el tipo de texto. Por ejemplo, aquí podríamos concatenarle otro texto o podríamos quitarle y realmente estaríamos modificando la cadena original, que como mencionábamos anteriormente, esta cadena se guardaría en el heap porque realmente no sabe Rust cuánta memoria va a ocupar en total esa variable. Entonces le asigna una cierta cantidad de memoria para que quepa perfectamente este texto, pero está lista por si llega a cambiar en el futuro su valor. Entonces, vamos a ver el último método para verlo un poquito más claro. Y es que aquí necesitamos ponerle mut. Vamos a ponérselos a ambos, aunque solamente va a funcionar en uno. De una vez se los voy diciendo. Entonces, supongamos que queremos agregarle un texto a saludo 1. Vamos a empezar con saludo 1. Vamos a ponerle .push, que es un método que tiene este tipo de string. Y dentro de este método vamos a agregarle qué texto queremos concatenarle. En este caso vamos a dar un espacio y vamos a ponerle desde Rust. Entonces, saludo 1 tendría hola mundo. Después le concatenamos un texto que es desde Rust y vamos a imprimir su valor. De hecho, vamos a poner saludo 1 y veamos qué es lo que nos imprime. Nos imprime que tronó con chícharo por el punto y coma. Lo volvemos a imprimir y aquí nos está imprimiendo hola mundo desde Rust. Como podemos ver, ha concatenado el texto perfectamente. Y de hecho, si ponemos .capacity, vemos que ahora la capacidad es de 21. Como les mencionaba anteriormente, si hacemos el texto más grande, la capacidad se vuelve a reasignar. Si lo hacemos más pequeño, se vuelve a reasignar. Esto realmente es dinámico. Entonces, vamos a ver qué pasaría si quisiéramos concatenar un texto a nuestro saludo original, que es este de aquí. Vamos a poner este aquí arriba. De hecho, lo pudimos haber dejado abajo, no importa. Lo ponemos aquí. Le ponemos saludo.push y aquí imprimimos saludo. Y veamos qué es lo que está pasando. Como podemos ver, aquí nos está diciendo que no hay un método llamado pushstr en la referencia str, es decir, en este string de aquí, porque como les mencionaba anteriormente, este string de aquí es totalmente estático, es decir, que su tamaño ya no puede cambiar, por lo que ya no podemos cambiar el tamaño original de nuestra variable. Y ahora sí, por último, para terminar, vamos a ver cómo podemos pasar un parámetro de tipo string a una función. Anteriormente ya estuvimos viendo cómo pasar variables o parámetros a una función. Ahorita lo que vamos a hacer es pasar un parámetro de tipo string. Y es que existen diversas maneras dependiendo de qué es lo que queramos hacer con nuestro string. Y vamos a ver algunas de ellas. Primero vamos a crear una función que se llame saludar, que en este caso solamente va a tener un print ln. En este caso vamos a ponerle saludo aquí.
saludo, entonces va a recibir un parámetro que se llame saludo. De hecho, lo vamos a crear aquí. Y si lo recuerdan, a las funciones le tenemos que indicar, especialmente a sus parámetros, le tenemos que indicar el tipo de dato que va a ser dicha variable. En este caso va a ser un string. La primera forma que vamos a ver de cómo podemos recibir un string es a través de referencia. Repito, estos conceptos los estaremos viendo más adelante. De hecho, si tú tienes conocimientos en C o C++ o algún otro lenguaje parecido, pues realmente estos conceptos se te harán muy familiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasarlo por referencia. Para hacer eso, ponemos el tipo de dato str y ponemos este AND de aquí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a quitar este print de aquí. Vamos a quitar este de aquí también. Y vamos a mandar a llamar la función saludar. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar primero saludo 1. Veamos qué es lo que pasa si se lo pasamos de esta manera, recibiendo una referencia. Vamos a correr esto. Como pueden ver, aquí ha tronado nuestro programa porque aquí tenemos el saludo.push. Vamos a comentar esto para no confundirnos. Y ahora sí volvemos a correrlo. Como podemos ver, ha tronado y eso es debido a que aquí le estamos diciendo que vamos a recibir una referencia de dicha variable. Pero aquí no le estamos pasando una referencia, le estamos pasando directamente nuestro string. Para pasarle la referencia es muy sencillo, le ponemos el símbolo de AND aquí, volvemos a correr esto de aquí y como podemos ver aquí ya nos está imprimiendo hola mundo. Entonces esa es la primera forma que podemos enviar un parámetro de tipo string. Sin embargo existe otra forma y es la siguiente. Podemos pasarle directamente el string de aquí y veamos qué es lo que pasa si se lo enviamos de esta forma. Como pueden ver, ahora ha tronado porque le estamos enviando una referencia, pero realmente nosotros le estamos diciendo que queremos recibir un tipo de dato string. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle este AND de aquí, lo volvemos a correr y como pueden ver nos está corriendo nuestro programa y está imprimiendo nuestro hola mundo. Entonces, existe otra forma y es que si por ejemplo, si nosotros creáramos un string como este de aquí, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí vamos a pasarle saludo, vamos a pasarlo de esta forma para ver qué es lo que pasa. Corremos y como pueden ver aquí está tronando porque nos estaba diciendo que aquí está esperando un tipo de dato string, pero realmente como podemos ver le estamos pasando esto de aquí. Para solucionar esto lo que podemos hacer es poner aquí un str nuevamente que queremos recibir una referencia. Entonces corremos esto y como podemos ver ya nos está corriendo nuevamente nuestro programa. Y bueno, básicamente eso fue todo por este tutorial. Realmente no significa que una forma sea mejor que otra. Solamente quería que viéramos las diferencias. Ambas tienen su uso dependiendo de qué es lo que quieras hacer con ese string. Por ejemplo, si tú quieres modificar más adelante un string, puedes usar una variable que tenga este tipo de string, que es el string con los dos puntitos y el from. En cambio, si nunca quieres cambiar el valor de tu string, pues se puede usar este tipo de dato. Entonces eso es todo por este tutorial y nos estaremos viendo en los próximos, que ya estaremos viendo cosas un poquito más complejas, pero